Bien, ¿y la propuesta cuál es? Pues bueno, la propuesta es la realización de unas pruebas externas al final de cada etapa educativa, es decir, al final de la primaria y al final de la ESO, que es la enseñanza obligatoria. Si esas pruebas son externas, realizadas por profesores de otros centros, comisiones de expertos, y son las mismas para toda España, los niveles de castellano que se van a pedir aquí y allí van a ser los mismos. Por lo tanto, esto va a implicar que los centros intenten que sus alumnos lleguen con un nivel de castellano parecido al de otras comunidades autónomas. Yo creo que este tema ha de ser el motivo de un pacto de Estado. Los partidos políticos que discutan de cómo enseñan pues, la educación para la ciudadanía o si la religión se enseñan así o así, pero que no nos digan que nos van a quitar unas evaluaciones externas que permitan a los padres saber si exactamente las notas de los centros reflejan los conocimientos de los alumnos. Una parte fundamental de la actitud del nacionalismo hacia la lengua tiene que ver con un sentimiento de persecución. Un sentimiento de persecución que roza la paranoia. Es decir, cuando alguien dice que el decreto de la tercera hora del castellano que aprobó el gobierno Zapatero hace peligrar el catalán, está planteando un planteamiento paranoico. Cuando alguien dice que un alumno reciba un 25% del horario lectivo en castellano hace peligrar la supervivencia del catalán, está manifestando una actitud paranoica. Pero esto está en la base de la política lingüística. En este sentimiento de persecución hay una pequeña dosis de verdad en el pasado. O sea, durante el franquismo se humilló de diferentes maneras a muchas personas. Una de ellas por razones lingüísticas. En esta actitud, en esta política lingüística, hay una profunda aversión a la diferencia que conduce al fanatismo. Continuamente dicen el nacionalismo que la política lingüística es una línea roja. Sí, efectivamente. La línea roja son los muros de un gueto en el que encierran a la lengua castellana y a los derechos de los castellanos hablantes a los que no se les permite salir. ¿Qué estrategias entiendo yo que se deben seguir para mitigar todos estos efectos? Pues yo creo que es fundamental que el Estado realice políticas de reconocimiento. Ya sabemos que hay dirigentes y publicistas que continuamente van a sacar la serpiente. No quieren, a mí esto me parece una inmoralidad, no permitir que se olviden las agresiones del pasado. Me parece innoble jugar con el miedo, un miedo que puede ser natural, de que puedan tener ciertas personas. Por eso creo que es fundamental realzar el papel de lo catalán, de la lengua catalana y en las instituciones generales del Estado, de manera que no exista una sensación de desamparo. El que en toda España, en vez de estudiar el latín, que es una lengua muerta, que yo estudié un año en el BUP y no me ha servido de mucho, la verdad, pero creo que sería más útil estudiar 5 meses catalán y 5 meses gallego, que es lo suficiente para que todo el mundo entienda estas lenguas. Y todo lo que pueda ser, todo lo que sea actos de reconocimiento de la valía de las lenguas de España, creo que es positivo. Es importante que se divulgue que el Atlas de la UNESCO no declara que el catalán es una lengua que no está en peligro. Y mucha gente se cree realmente que el catalán está amenazado. No, hay que decirlo que no corre peligro la salud. Es importante encontrar fórmulas protocolarias para introducir las lenguas de forma habitual en el día a día, visualizar a los castellano hablantes, que son un cero a la izquierda, que es lo que pasa. El castellano hablante se le ignora y por más que se le dé datos de que el castellano es una lengua que se habla aquí desde hace 400 años, lo ignoran, porque es dar carta de naturaleza al enemigo. Voy a empezar mi intervención, como pueden ver, con la proyección de un gráfico sobre las preferencias relativas al tipo de enseñanza en Cataluña, que está extraído de una encuesta que Sociedad Civil Catalana encargó al Instituto GAT3. Como se puede ver, es muy significativo cuáles son las preferencias. La mayoría de las personas en color amarillo, un 33,8%,
quiere una educación trilingüe para sus hijos, en catalán, en castellano y en inglés a partes iguales. ¿Cuáles han sido las soluciones, cuáles han sido los modelos por los que han optado los países de la Unión Europea que, como en el caso de España, tienen 2, 3 o 4 lenguas oficiales? Hay dos modelos. Un primer modelo, que es el de la escuela bilingüe, en el que todas las escuelas del territorio imparten por igual, en un porcentaje igual, la enseñanza. Es el caso, por ejemplo, de Luxemburgo, que tiene 3 lenguas oficiales. El otro gran modelo en el que se está articulando la enseñanza con las lenguas oficiales dentro de la Unión Europea es el de la doble red. La doble red de escuelas es simplemente una división de las escuelas según la lengua oficial que consideran que puede ser el vehículo de la enseñanza. En este caso, los padres pueden libremente elegir la lengua vehicular que desean para la enseñanza de sus hijos. Es el caso, por ejemplo, de muchos países de la Unión Europea, como Finlandia, Eslovaquia, Irlanda, Gales o Bélgica. El caso de Cataluña está completamente aislado de la articulación que se está llevando a cabo en la Unión Europea, ya que solo hace posible un tipo de escuela en una lengua vehicular, que es el catalán. La alternativa que se presenta va dirigida a abrir un espacio en el que se pueda implementar este sistema bilingüe o trilingüe, que es seña de identidad de la Unión Europea. La propuesta sería la creación de una doble red de escuelas. Ese primer grupo de escuelas sería escuelas cuya lengua vehicular fuera el catalán, y una segunda red de escuelas bilingües, o yo soy más partidaria de trilingües, que es lo que además está recomendando la Unión Europea, atendiendo a la implementación de esos modelos que se están haciendo en Europa y que se están haciendo en otras comunidades autónomas españolas, como es Castilla-La Mancha, como es Madrid, etc. Además, este sistema bilingüe es acorde con la sociedad, con el entorno, el contexto sociolingüístico en el que estamos viviendo, como muestra la encuesta realizada. Con ello, considero que se salvaguarda el derecho del alumno a través del bilingüismo a tener un conocimiento de lenguas con los beneficios que tiene a todos los niveles, y también se salvaguarda el derecho de elección de los padres sobre la lengua o lenguas de educación que se desea. Termino con una advertencia que recojo de Mercè Vilarrubias, de su libro Sumar y no restar, que dice que una pedagogía no puede basarse en un principio tan antipedagógico como es el de no facilitar el aprendizaje y el conocimiento. Muchas gracias.